Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Despertador desde el canal Ciudadano 21 TV. Ahorita estamos en un programa muy internacional, estamos transmitiendo desde México, enlazados con Brasil, con Perú y con Bolivia. Y es donde vamos a estar hablando de un tema sobre la situación tan particular de todo lo que ha venido sucediendo en el país de Perú. Perú tiene una situación bastante llamativa dentro del contexto que se está viviendo actualmente en todos estos cambios que está viendo en todo Latinoamérica. Perú tiene una situación muy particular. Pareciera como si estuviéramos a un punto o a un paso del paraíso, sin embargo, aparentemente no. Y para eso vamos a platicar con dos especialistas, dos personas que conocen excelentemente bien este tema, y mi amigo Aníbal González, analista e investigador, me va a acompañar y ayudar con este tema para platicar y entrevistar a nuestros invitados. Invita a nuestro querido amigo Alex Chamán, y tenemos también en compañía de él a Hugo Noroña, abogado, el cual les pedí que nos aclararan un poco la situación que se está viviendo en este momento políticamente en Perú. Una política muy confusa. Yo creo que sí, que estamos en muy buenas manos con ambos personajes para que nos aclaren muy bien esta situación que se vive en Perú. Así que a Alex y a Hugo, gracias por estar presentes, y vamos a dar comienzo entonces, Gustavo, con las preguntas. Sí, de hecho, a mí me gustaría iniciar un poquito, yo creo que hay que irnos un poquito hacia atrás en la historia de Perú, y para esto quiero darte la palabra a ti, doctor Alex Chamán. ¿Cuál fue el contexto político en Perú durante las décadas de 1980 a 1990? Yo creo que es importante revisar esto antes de entrar, para darle un poquito de contexto a la situación que se está viviendo actualmente en Perú. Adelante. Gracias, estimado Gustavo. Afectuosos saludos también a Aníbal, a todo el público selecto que acompaña al programa El Despertador, y por supuesto también saludamos al contertulio abogado Hugo Norón. Efectivamente, si queremos hablar acerca del Perú y comprender lo que hoy por hoy está sucediendo, no solo en lo que podrían denominar algunos un terremoto político, necesariamente tendríamos que hablar qué pasó durante los 80 al 90. Fue un periodo muy tumultuoso. Se ha denominado que se desenvolvió una guerra interna por parte del Estado peruano que viabilizó sus políticas antisubversivas, otros las denominan antiterroristas, y por otro lado un importante sector del pueblo peruano haciendo, si se quiere, eco al clamor popular, a sus aspiraciones de pelear, luchar por un mundo mejor, se atrevió a enarbolar y a aplicar las banderas de lo que se podría denominar una lucha armada, un proceso revolucionario, una guerra popular. Y durante los 80 a los 90, la fuerza política, si se quiere, subversiva más poderosa fue la del Partido Comunista del Perú, y también unos años después surgió el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que se inspiró en el gran líder indígena Tupac Amaru, que se levantó allá por 1780-81. En ese sentido, la década de los 80 se distinguió entonces porque el pueblo
peruano desencadenó una serie de luchas en el marco de lo que les ofrece la democracia liberal representativa, y un ala, como hemos dicho, política militar, también desencadenó inicialmente una guerra de guerrillas del campo a la ciudad. Pero ahí permítanme señalar, estimado Gustavo y Aníbal, que el Perú, que nace a la vida republicana ya en 1821, durante prácticamente cerca a 160 años de existencia, no resolvió el problema de integración nacional, no contribuyó a amalgamar a las nacionalidades, y además viabilizó durante, reitero, 16 décadas un permanente proceso no solo de explotación económica, presión política, sino también de discriminación y exclusión social. Y eso explica por qué José Carlos Mariátegui, destacado marxista-leninista latinoamericano, señaló que el Perú era un país semifeudal y semicolonial. Y fíjense, para los 1980 aquello no se resolvió, sino más bien se ahondó, y eso explica por qué una enorme influencia, penetración del imperialismo estadounidense sobre esa patria, sobre ese pueblo. En ese sentido, entonces, destacamos que fue un periodo de mucha efervescencia revolucionaria, en la que el Estado peruano desencadenó progresivamente una violación sistemática a los llamados derechos humanos, a los derechos del pueblo, y el pueblo, armado y no armado, fue víctima de políticas de genocidio en la ciudad como en el campo. Incluso en varias ocasiones durante la década de los 80, los prisioneros de guerra, los presos políticos, fueron víctimas de un genocidio en la capital de Lima, Perú. Eso en un panorama general. Y para concluir, durante esa década no se ejecutó, por si acaso, el neoliberalismo, sino que aquello se hizo 2 años después, en 1992, de lo cual vamos a hablar más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Y fíjate que esto me lleva a una segunda pregunta antes de entrar a contar con el abogado Hugo Noroña. ¿En qué consistió esa guerra interna? Dentro de esto, de esta situación que comentas, esta guerra interna que estuvo durante los años 80, específicamente, ¿qué fue lo que consistió? Muy bien, la guerra interna sencillamente consistió en el enfrentamiento del Estado peruano a través de su Estado, su columna vertebral, las Fuerzas Armadas y Policiales, contra los insurgentes, contra los subversivos, tanto del Partido Comunista del Perú, de filiación marxista-leninista maoísta, y del MRTA, de filiación marxista-leninista guevarista. Se desenvolvió durante todos los 80, y en ese sentido la guerrilla prontamente creció, en un primer momento en el campo, en la serranía peruana, y dada la justeza de sus demandas, contó con un importante y creciente apoyo, como se denomina, de las masas populares, y eso explica por qué se irradió prontamente a lo largo y ancho del Perú, y llegó en algún momento de los 80 a prácticamente a estar en casi una muy aproximada situación de equilibrio con las fuerzas del Estado. Y ahí destacamos, distinguido Gustavo, que estas fuerzas revolucionarias peruanas se alimentaban principalmente de las masas explotadas, oprimidas, excluidas, no solo durante décadas, sino también podríamos decir durante siglos, porque a aquello habría que agregar todo lo que significó el proceso de colonización y la feroz explotación contra las masas indígenas. Y no olvidemos que aquello se va transmitiendo a través de diálogos y otros métodos, técnicas de generación en generación. Entonces el pueblo peruano, las masas explotadas, oprimidas, vieron en la guerrilla una esperanza. Algunos incluso hablaban del retorno del Pachacuti.
Y en ese entendido, también destacar que las fuerzas del Estado, ante su impotencia del crecimiento y contundencia de la guerrilla, potenció no solo lo que va a significar las políticas represivas, sino también, una vez más repetimos, aplicó políticas genocidas, no solo en el campo, no solo en el medio rural, sino también en la ciudad, como arrasando pueblos enteros, quemando, incendiando. A muchos de los detenidos los llevaban a cuarteles donde los torturaban como uno no se imagina, y después en los últimos años han salido una serie de testimonios que corroboran que no solo los detenidos y detenidas sufrían indescriptibles torturas, sino que terminaban siendo calcinados y en fosas comunes, que terminó siendo una práctica de las políticas genocidas implementado por el Estado peruano en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y de Alan García. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Vaya, muy completo tu análisis, tu explicación, muchísimas gracias. Yo quería también aprovechar ya para agregar a lo que estaba diciendo Alex, de que muy extrañamente, aunque no parezca, hay como una confabulación entre los gobiernos latinoamericanos, los que estaban en este momento meses o años pasados, neoliberales, ultraderechistas, derecha, conservadores. Estos gobiernos parece que se habían puesto de acuerdo, porque es muy extraño que esa persecución a los indígenas no sea solamente un problema de Colombia, de Ecuador o de Perú o de Brasil o de Argentina o de Chile con los mapuches. Entonces yo creo que hay como una confabulación de acabar con la raza indígena latinoamericana, así como los norteamericanos acabaron con la raza indígena dentro de Estados Unidos, la diezmaron cometiendo genocidio. Yo creo que aquí estamos viviendo esa etapa, más disimuladamente, silenciosamente, los van matando, los van encerrando, los van corriendo, los van desplazando, y creo que ahí hay algo organizado. No es una casualidad que todos estos gobiernos tuvieran la misma situación planteada, los mismos problemas con la parte indígena. Si hoy los indígenas están reclamando, es porque tienen la razón. Están quedándose con sus tierras, están explotando sus tierras y a ellos los están marginando. Solo eso quería agregar, Alex, disculpa. Y lo que tú dices, distinguido Aníbal, es muy pertinente. ¿Por qué? Porque en el Perú también hubo un ensañamiento a lo largo de su historia, incluso hasta el día de hoy, y eso explica por qué el repudio, rechazo, hostigamiento al gobierno de un profesor rural de origen campesino como es el profesor Pedro Castillo, que dicho sea de paso, días atrás ya han viabilizado en ese Congreso ultra neoliberal una acusación constitucional para sacarlo del gobierno, si no en los días, semanas venideras. Pero muy brevemente, efectivamente el Estado peruano ha utilizado a sus instituciones y a sus fuerzas policiales, sobre todo los subalternos que tienen, como tú muy atinadamente lo has dicho, un fuerte componente racial, si se quiere, de corte indígena, para enfrentar a masas contra masas, de modo tal que a la mayor parte de masas campesinas de componente aymara y sobre todo quechua fueron las víctimas de toda esta guerra interna, y que el día de hoy, julio de 2022, desgraciadamente ese ensañamiento sigue desenvolviéndose bajo otras caretas, distinguido Aníbal. Totalmente. Y mira quién tengo en la mano, Tupac Amaru. Simbólico, ¿no? Simbólico, desde todo punto de vista. Exacto. Bueno, pues ahora quiero que pasemos con usted, señor abogado Hugo Noroña, para ver parte, a ver, aquí es el contexto, o más bien, ¿cuál es el contexto en el que se desenvuelve la persecución política en el Perú?
¿Qué es lo que rodea todo esto en Perú actualmente? Sí, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que nos dan para poder expresarnos y también explicar a la opinión pública, tanto nacional, internacional, de los propios países, porque también muchas veces se hacen campañas de difamaciones en contra y no se llega de manera nítida lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país, ¿no? En primer lugar, esto para mí es grato, es un honor poder participar en su programa, así como saludar también a los demás periodistas y a mi colega, el doctor Alex Chamán, ¿no? Que es un distinguido catedrático y también muy activo en este tipo de programas, ¿no? Que es muy conocedor también de la sociología, la historia, ¿no? Obviamente tiene una concepción científica de las cosas y ahí mi alegría de esta parte. Bien, el contexto de la persecución política que se da en el Perú, obviamente es un proceso que viene, claro, estamos hablando de 40 años de aplicación de derecho penal del enemigo, ¿no? 40 años, es decir, estamos hablando de la década de los 80, ¿no? En un contexto de inicio, pues, de la guerra popular en el Perú, ¿no? El Partido Comunista del Perú, dirigido por el doctor Abel Guzmán Reynoso, es el encabezado, y ya, pues, se ha levantado, pues, en armas, una guerra de guerrillas para quitarle el poder, para transformar la sociedad en beneficio del pueblo, ¿no? Eso era uno de los objetivos. Entonces, el Estado peruano, ¿cómo respondió? Obviamente que ese levantamiento del pueblo peruano, dirigido por un partido comunista, ha sido con razones históricas, ¿no? Causas políticas, económicas, sociales, obviamente de explotación y opresión, ¿no? De siglos que vivía el Perú. Entonces, ¿cómo respondió el Estado peruano en los 80? Con Belaúnde, con una línea y una política genocida, es decir, como se aplicó, pues, en Argelia, como se aplicó, pues, en Vietnam, ¿no? Esa es la política de matar todo, quemar todo y así, ¿no? El exterminio, una línea política genocida, es decir, desapariciones de pueblos, ¿no? Incendiando pueblos, como llaman en Vietnam, aldeas, genocidios, atacando pueblos, es decir, con el general Noel, era el de la Fuerza Armada, Belaúnde lo envió a Ayacucho, que era el centro donde se había iniciado, a arrasar prácticamente todo, incendiar pueblos con helicópteros artillados, es decir, una política, pues, de arrasamiento total. Pero se daba una grande genocidio, se daba en el año 83, 84. Sí, realmente es una época donde, pues, la desaparición era una cuestión de días. Y entonces, a nivel legislativo se creó la ley 046, donde decían, pues, todo lo que es terrorismo, todo lo que sea, pues, participación subversiva, no solamente era desaparición, ¿no? Tortura, muerte a las mujeres campesinas, los violaban, es decir, una política, pues, de sometimiento y exterminio que han aplicado, ¿no? Esa fue la respuesta del Estado peruano, ¿no? Optó no por la salida política, sino por una línea política, el genocidio, ¿no? Como hicieron, claro, en otros países, ¿no? En Vietnam, en Argelia, etcétera, ¿no? La estrategia francesa que aplicaron ahí en Argelia, ¿no? Aniquilar la dirección y a las masas, a las guerrillas, aislarlos, ¿no? Con una política, llamarlo. Primero decían que eran que robaban ganados, ¿no? Que eran avigeos, luego ya se dieron cuenta que era una guerra de guerrillas, ¿no? Una guerra política, ¿no? Quisiera que estuviera usted mencionando un modus operandi a nivel mundial, ¿no? Así es, esto viene de la República del Imperialismo, obviamente, claro, ya son estrategias que han aplicado, pero la estrategia que han aplicado también, la estrategia francesa, pues que aplicaron en Argelia, ¿no? Justamente el imperialismo francés aplicó, digamos, modificando ya sus estrategias que fracasaron en Vietnam, en Indochina, ¿no? Pero ya en Argelia aplicaron esa política, ¿verdad? A aniquilar la dirección y a decir, dejarlos fuera del agua, ¿no? Es decir, aislarlos, ¿no? Decirles terroristas, empezaron. Ya en los 80 viene con esa doctrina de Ronald Reagan, ¿no? Llamar terroristas a los guerrilleros, ¿no? Esos han aplicado acá. Sí, lo más siniestro que es una política, pues, de desaparición, ¿no? De exterminio, de genocidios permanentes, ¿no? Como reitero, la época más cruda que se ha habido genocidio en el Perú en el año 83, 84, en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Eso fue el epicentro de las guerrillas, la lucha armada en el Perú, ¿no? Eso es lo que ha pasado, pues, este contexto de represión, persecución,
desaparición y obviamente es torturando a los prisioneros, una guerra sin prisioneros, ¿no? Y luego ya en el año 86 va a haber un genocidio en el frontón, Lurigancho y el Callao con Alan García, ¿no? Y esa política genocida ha continuado pues con Fujimori en el año 90, ¿no? Y obviamente hasta la actualidad también ya con nueva política de persecución ya macartista, ¿no? Todo lo que es marxista, comunista, ya empiezan hasta las ideologías. Es decir, 3 procesos hay. En los 80, 90 es una persecución por un derecho pues a transformar la sociedad en la guerra de guerrillas, ¿no? Que hubo, ¿no? En el año ya posteriormente se han criminalizado la protesta popular, los años 2000, ¿no? Después de la caída de Fujimori, el baguazo, el moqueguazo, la protesta popular, ¿no? Contra el neoliberalismo que se ha dado, los 4 suyos, una represión también que ha habido, y después se ha criminalizado ya las ideas, ¿no? Por ejemplo, el caso del Movadef, cuando ya quiso participar, inscribirse, participar en las elecciones, también han criminalizado por sus ideas, ¿no? Porque eran marxistas. Entonces, ha habido un proceso de criminalizar la lucha política, la guerra popular, luego se ha criminalizado la protesta social, luego se ha criminalizado las ideas y hoy se ha criminalizado los derechos constitucionales. Ya no se puede expresarse, pensar. En el Perú está prohibido discrepar o discernir, ¿no? Todo aquel que cuestiona es, en síntesis, actualmente se vive en el Perú una persecución política macartista e inquisitorial. Eso es lo que yo le puedo decir, ese proceso se ha vivido. Dentro de todo esto que me está comentando, ¿qué vendría siendo o cómo me podría explicar cuál es la relevancia de los casos Perseo y Olimpo dentro de esta persecución política? Sí, eso queremos destacar, ¿no? El año 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, ya se ha dado lo que se llama el operativo Perseo. ¿Qué es el operativo Perseo? Dirigido por la Dirección contra el Terrorismo, ¿no? Obviamente, esto es dentro de un plan que tiene pues, de los Estados Unidos, porque el primero en enterarse fue el Departamento de Estado. Y el señor Ollanta Humala estaba en Canadá. Hubo una operación donde han detenido más o menos a 45 activistas del movimiento por amnistía y derechos fundamentales. Aparentemente, pues con eso buscaban ellos, porque el Movadef es un movimiento que surgió al terminar un conflicto pidiendo la amnistía, ¿no? Es decir, las libertades de los comicios en la Convención de Ginebra. Cuando comienza un conflicto, una guerra civil, debe darse en la amnistía, es decir, un olvido jurídico, de tal manera pues que ambas partes, tanto policías, civiles, ¿no? Los involucrados en el conflicto pasan a una amnistía y una reconciliación nacional. Entonces, ¿cómo respondió también entonces el Estado, ¿no? A través del gobierno de Ollanta Humala? Con la represión. Empezaron pues a encarcelarlo, ¿no? Todo por intentar participar en la vida política del Perú. Es decir, querían participar pues en las elecciones para el Congreso, ¿no? Tribunos. Y obviamente han perseguido a los abogados como el doctor Alfredo Crespo, ¿no? Ahí lo encarcelaron también. Pero meses más tarde, pues, los abogados sustentamos de que no había delito allí. Porque en el Perú está prohibido, no hay persecución por razón de ideas y creencias, pero en el Perú están aplicando eso. En el caso de Perseo, sí, pues por pretender pues, participar en la vida política del país, y eso tiene un amparo constitucional. En la Constitución dice bien claro, todos los ciudadanos tienen la obligación o el derecho de participar de manera individual o colectiva en la vida política del país. Entonces, cuando la organización el Movadef, que es Movimiento para Amnistía y Derechos Fundamentales, quería participar en las elecciones, entonces dijeron que eran terroristas, que una campaña infame a través de los medios de comunicación, empezaron, como llaman acá, la política del terruqueo, ¿no? Es decir, terroristas, es decir, expresarse, luchar por amnistía, pedir la libertad de los presos políticos, empiezan pues, a decir, a criminalizarlo, ¿no? Oh, está prohibido. Pero meses más tarde, lograron la libertad, pero hoy se está viviendo también un juicio del caso Perseo, ya está a nivel de juicio, ¿no? Y ahí lo que estamos probando de que hay un plan pues multisectorial, que este plan tiene que ver con que se criminaliza no solamente la parte violenta, sino la no violenta, es decir, cualquier tweet, cualquier pronunciamiento en Facebook, en Internet, un pronunciamiento en YouTube es criminalizado. Para ello dice terrorismo no violento, lo ponen ahí, terrorismo indirecto, acción terrorista indirecto, eso es lo que han creado. Es un plan multisectorial de lucha contra el terrorismo, y eso lo ha aprobado en el gobierno de Vizcarra en el año 2019 ante la pandemia. Y están varios sectores, varios ministerios, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, y todos se han sometido a ese plan como política de Estado, ¿no?
Es decir, terrorismo, todo aquel que discrepe, todo lo que sea marxismo, todo lo que sea, obviamente está ligado al que es el lawfare, ¿no? Guerra jurídica, ¿no? Ese llamado, lo que dice el doctor Zaffaroni, el plan Cóndor judicial, es decir, pues criminalizar ya todo lo que son derechos constitucionales, de la parte bélica, lo han pasado a la parte jurídica, a los tribunales, es decir, se ha judicializado la política. Y obviamente estos tienen también un contubernio con los monopolios mediáticos, de acá el comercio tiende pues a criminalizar todo, y todo lo que sea pues marxismo, Movadef, ¿no? Todo lo que sea así, empezaron pues a criminalizarlo, a estigmatizarlo, para reprimirlo, y hoy pretenden encarcelarlo, pues están viendo un juicio, obviamente un juicio político donde todos los procesados, acusados han rechazado, porque lamentablemente no han cometido delitos. Esto es lo que yo le podría explicar, ¿no? Actualmente.